Vamos a tratar de rememorar lo que dimos la última clase, el cuestionario, que para mí es muy importante para ir a fijar las cosas, fijar las variantes que puede haber, porque a veces cuando no tenemos ese plus de investigar o medio una obligación de investigar, nos quedamos un poco retrasados. Voy a dejar para el otro día y ahí. Entonces esto también nos alienta a estar conectados con el curso. Entonces yo también veo cómo es el progreso de ustedes. Y realmente hay buen progreso. Eh, hay buenas respuestas. Capaz que no son las 10, pero son 8. Capaz que no son 8, son 7, pero es bueno eso. Y cuando vuelvan a agarrar su libro, va a ser algo más fácil y más entendible el poder enfrentarse a una articulación, a una cara, a un borde, van a entender, van a ubicarse rápido. Pero bueno, vamos al cuestionario número 3. La pregunta número 1. La cara palmar se divide en 3 zonas de exploración. En la parte central, las estructuras que encontramos son, bueno, tenemos en primer término, nuestro plano óseo, el escafoides y el semilunar, por un lado, los tendones flexores profundos y superficiales, el nervio mediano, que es nuestra estrella de la muñeca, es justamente el que muchos nos van a pedir para que le veamos el nervio mediano. El tendón palmar mayor, que también se lo ve, el retináculo flexor. Entonces ahí tenemos prácticamente todas nuestras estructuras más importantes de la cara palmar y que nos van a hacer trabajar mucho a la hora de hacer la ecografía. Muy bien, la mayoría, bien. El canal de Gullón está formado por, ¿y en qué borde se encuentra? La respuesta es, está formado por el hueso pisiforme, por el retináculo flexor, la arcada palmar superficial y el hueso ganchoso por debajo también. O sea, ahí tenemos prácticamente es un triángulo que si les dice cómo está formado, por el retináculo flexor, el hueso pisiforme y el arco palmar superficial. Y adentro tenemos. Pero si uno quiere explayarse un poquito más, puede decir que el piso de ese canal está conformado por el ganchoso. Pero bien la respuesta. El túnel del carpo está formado por, bueno, el túnel del carpo, por lo que sería en la parte ósea, pisiforme por un lado, el apófisis estiloide por el otro, el piso conformado también el semilunar y el escafoide, y el retináculo flexor por arriba. Es un túnel osteofibroso. Fibroso por el tema del retináculo flexor y óseo por los huesos que lo componen. En la cara dorsal, ¿cuántos compartimentos encontramos? Encontramos 6 compartimentos. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, con sus tendones correspondientes. 6 compartimentos, tendones que tienen vaina sinovial. Por eso la patología más frecuente en la cara dorsal es justamente la tenosinovitis. Entonces acordarnos también de que los tendones de la cara dorsal de la muñeca tienen vaina sinovial. Las referencias óseas en la cara dorsal para empezar la exploración son el apófisis estiloide del radio y el tubérculo de Lister. Eso es lo que estábamos hablando, que en los dos son válidos de empezar, en la apófisis estiloide del radio o en el tubérculo de Lister. Los dos son constantes, pero es más saliente y más palpable el tubérculo de Lister. Yo me acostumbré a empezar de Lister, pero
también es válido empezar del apófisis estiloide, como quieran. Los dos le van a dar las pautas de cómo están conformados la cara dorsal de la muñeca. El quiste artrosinovial, no. La tenosinovitis de Kervine corresponde a la patología del primer compartimento. Muy frecuente, después de la segunda patología que más se ve, después del síndrome del túnel carpiano, la segunda más frecuente es la tenosinovitis de Kervine. Muy frecuente también se pide en el consultorio. Y también las otras tenosinovitis de los otros compartimentos. Más frecuente el cuarto, el primero, el cuarto y el sexto. Son los más frecuentes. Si hablamos de tenosinovitis. El quiste artrosinovial más frecuente es el que se produce a partir de la articulación escafo-semilunar, por la rotura del ligamento escafo-semilunar y una distensión de la cápsula, o una rotura de la cápsula, mejor dicha, forma el quiste artrosinovial más frecuente en la muñeca, que sería en la cara dorsal. El nervio mediano y el nervio cubital miden en su normalidad hasta 10 milímetros el nervio mediano y hasta 5 milímetros el nervio cubital. Eso como una medida estándar se maneja eso. Y 2.5 milímetros de espesor en el nervio mediano y hasta no más de 2 milímetros el nervio cubital. En espesor, si vamos a hablar. El sexto compartimiento corresponde al extensor cubital del carpo. Y si encontramos un nervio mediano bífido, ¿cómo se realiza la medición? Es una medición por separado. El más grande sería N1, el más chico es N2 y la sumatoria de eso es lo que corresponde a la medición del nervio a nivel del canal cubital, del canal el túnel del carpo, perdón. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si alguien quiere preguntar algo con respecto a estas preguntas, si le quedó alguna duda, algún cuestionamiento para aclarar, o de lo contrario, vamos a empezar ya con mano. Bueno, está bien. De hecho, les invito a volver a leer esto, en lo que es muñeca. De a poco ya tienen colgadas las clases. Cuando quieran pueden volver a mirar eso. Nunca está de más, y recordar justamente, porque hay cosas que yo no pongo en las diapositivas, sino más bien las comento. Entonces es importante tratar de escucharlas nuevamente para poder fijar. Bueno, vamos a hablar de la mano. La mano es una región, es la parte distal del miembro superior, es la continuación de la muñeca. Prácticamente están relacionados con los huesos del carpo, así como está la relación va con la muñeca, en los huesos del carpo también corresponden a la mano. En ese sentido tenemos el escafoide, nuevamente, que ya nos estamos acordando porque hablamos en muñeca del escafoide, hablamos del piramidal, sí hablamos del pisiforme, hablamos del pisiforme. El semilunar, hablamos del semilunar. Le vimos al grande también, como en el corte longitudinal para buscar al nervio mediano, usábamos como reparo óseo el radio, el semilunar y el grande, para ubicarnos en el plano longitudinal, transversal. Nos ubicamos también en el escafoide, el semilunar, para poder encontrar al canal de Gullón. Usamos el pisiforme también como
como un huesito que nos ayuda a encontrar, ya que forma parte de ese canal. Pero también tenemos otro hueso que se llama trapecio. Ya está más hacia la mano. El trapecio, el trapezoide, el grande ya le conocemos, y el ganchoso. El ganchoso, estábamos hablando que también forma una parte del piso del canal de Gullón. Entonces, tenemos que relacionarnos y acordarnos de estos huesos del carpo. Escafoide, semilunar, tenemos el pisiforme, el grande, el ganchoso, el trapezoide y el trapecio. Pero también tenemos otros huesos que se nos aparecen ahora como reparos óseos, que son los metacarpianos. Los metacarpianos van a estar unidos íntimamente formando articulaciones con los huesos del carpo. A esos metacarpianos se le siguen otros huesos que son las falanges. Que las falanges pueden haber, están las proximales en todos los dedos y las distales en todos los dedos. Pero va a haber a partir del segundo al quinto dedo tenemos falanges medias. Hay que tener en cuenta que, o dicho de otra manera, el primer dedo no tiene falange media. Acordarse de eso, porque a la hora de hacer ecografías reumatológicas, dentro de poco vamos a estudiar también eso, se tiene en cuenta mucho la articulación metacarpofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal, se tiene en cuenta. Entonces, tenemos un sinnúmero de reparos óseos en la mano, pero no es difícil. Hay que fijarlo y vamos a tener en cuenta que se puede hacer una buena exploración. Bueno, la mano es la continuación de la muñeca, eso ya dijimos, el extremo distal del miembro superior. Se divide en una cara palmar y una cara dorsal. Hablamos ahora antes de los que son los huesos que conforman la mano. Ahora ya le damos una cara palmar y una cara dorsal. La cara palmar tiene tres compartimentos nuevamente. Hay uno medio, la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. En el compartimento medio, que es la parte más importante a través de la cara palmar, tenemos varios planos otra vez. En realidad son 4 planos. Vamos a ir discriminando eso y vamos a ver hasta dónde la ecografía puede llegar. Bueno, el primer plano, tendones del músculo flexor común superficial y el arco palmar y los 3 ramos terminales del nervio mediano. Entonces, tendones del músculo flexor común superficial, el arco palmar y los 3 ramos terminales del nervio mediano. Y entonces, ¿se acuerdan que teníamos el nervio mediano en la parte central de la muñeca? Perdón. Pero ese nervio mediano, una vez que entra en la mano, se empieza a dividir en 3 ramos superficiales. Y antes de que se produzca esa división de los nervios, se hace lo que es la medición post-túnel del nervio mediano. Una es la medición a nivel del túnel, y luego al salir del túnel y entrando en la mano, ni 10 milímetros, menos de 10 milímetros, prácticamente son 4 o 5 milímetros, se hace la medición del nervio mediano post-túnel. Y luego ya se divide en 3 ramas. Se ve perfectamente la división de las ramas, claro, con un buen traductor, una buena frecuencia, y si nuestro paciente también no tiene muy desarrollada la parte
¿Desde cuándo está con esto? Del plano del tejido graso. Entonces, podemos llegar a ver, o sea, y también vemos la continuación de los flexores superficiales que van penetrando justamente a cada dedo. Van penetrando a cada dedo. ¿En qué trabajaba, Javi? Y se van dividiendo de esa forma. Entonces, este sería el primer plano del compartimento medio. Se ven los tendones flexores comunes superficiales, el arco palmar y los tres ramos terminales del nervio mediano. Luego tenemos un segundo plano, que son los tendones de los músculos flexores común profundo y los músculos lumbricales. Tenemos que acordarnos que los flexores son superficiales y profundos. Y acá en este plano ya se ven los superficiales y los profundos ya bien pegaditos uno y otro, ya en una misma vaina, vainas separadas para cada dedo, y hay un músculo que le persigue, que se adosa, está relacionado íntimamente, que son los músculos lumbricales. O sea que en el corte ecográfico, en la zona anatomía, se van a ver como unos caños. Hay un caño que serían los flexores, que el aparato flexor previamente dicho, y un círculo oscuro que está prácticamente unido a ese tendón. Ese músculo, esa imagen oscura cilíndrica, son los músculos lumbricales. Entonces, tienen íntima relación con el segundo plano, el músculo lumbrical, con el aparato flexor del dedo. El profundo, más que con el profundo. Ese sería el segundo plano. El tercer plano es la aponeurosis palmar profunda. Eso sería el piso de donde están los flexores con el lumbrical, por debajo. Normalmente no se ve ahí este plano aponeurótico, es muy finito, pero a veces cuando está engrosado se puede ver tipo un abultamiento por debajo del flexor. Pero ya es difícil ya ver esto. Ya tiene que ser una máquina muy buena o el tema de mucha delgadez de la persona. Y el cuarto plano, el arco palmar profundo, ramo profundo del nervio cubital y los músculos interóseos palmares. Es un plano muy difícil ya de apreciar, pero tenemos que saber que existe. Para fines prácticos, lo que nosotros podemos hacer en consultorio es, el primer plano vemos perfectamente, el segundo plano vamos a ver perfectamente, y el tercer plano ya lo vamos a ver en una forma patológica cuando hay un engrosamiento bastante evidente de lo que es la aponeurosis palmar profunda. Y el cuarto plano ya prácticamente vamos a dejarle la resonancia, algo tiene que hacer la resonancia, porque si no le vamos a sacar protagonismo también a ese medio diagnóstico. Pero al menos en los tres primeros planos vamos a poder visualizar. Bueno, también tenemos la eminencia tenar y la hipotenar. La eminencia tenar es un conjunto de músculos, es tipo un abultamiento de la mano tanto hacia al pulgar, al primer dedo, y hacia el quinto dedo. La eminencia tenar sería que va en relación al primer dedo y la hipotenar en relación al quinto dedo. Y en ese sentido tenemos el aductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y lo que sería el flexor largo del pulgar. Y luego tenemos el oponente del meñique, el aductor del meñique. Entonces, para tener en cuenta que los bordes musculares de la cara palmar es uno que se llama tenar, eminencia tenar, y la eminencia hipotenar. Luego tenemos la anatomía ecográfica, ya yéndonos al compartimento medio.
vamos a ver al nervio mediano, ya prácticamente más achatado, ya empieza a dividirse, y los tendones superficiales que empiezan también a dividirse y a posicionarse en cada uno de los dedos. Aquí tenemos los flexores superficiales también cuando se están dividiendo, se están separando para ir a ocupar cada dedo. Los músculos de la mano se dividen en tres, dijimos: los músculos tenares del pulgar, el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente profundo del pulgar. Los músculos hipotenares, el abductor del meñique, el flexor del meñique, oponente del meñique. Lumbricales son 4, uno para cada dedo. Ahora mismo no es una obligación aprendernos los músculos de la eminencia ni nada. Más bien tener el concepto de que la mano se divide en la cara palmar en tres zonas. Una zona central o media, una eminencia tenar y una eminencia hipotenar. En la parte central se dividen en 4 planos, de los cuales los primeros 3 podemos identificar algún grado de patología, el cuarto ya nos va a ser muy difícil, y las eminencias tenar y hipotenar son conjuntos de músculos que posteriormente van a están relacionados mucho en la ecografía con alguna lesión o una celulitis o un corte. Entonces sí podemos hablar ahí y empezar a discriminar de los músculos que fueron seccionados o alguna otra patología. Pero por el momento no los voy a obligar que aprendan los nombres, sino a manera de entender. La eminencia tenar, vamos a tener la llegada del flexor propio del pulgar, justamente. Ahí tenemos que acordarnos que tienen vaina tendinosa, los flexores, hasta los dedos. Entonces hay una patología que es frecuente, que es la tenosinovitis del flexor del pulgar, a veces por el exceso de uso a nivel del celular o del PlayStation o algo, crea un dolor, una tenosinovitis o una tendinosis también puede crear. La misma cosa el flexor del quinto dedo. Al tener vaina puede tener una tenosinovitis y se relaciona mucho por los movimientos repetitivos y mal hechos. Entonces vamos a encontrar un acúmulo muscular y en el medio un tendón con vaina. Entonces eso es lo que quería resaltar en esta imagen, la imagen de la eminencia tenar con un tendón con su vaina, en este caso no está ocupada, y que también podemos encontrar la tenosinovitis de este nivel. La eminencia hipotenar también tiene, es más pequeño nomás el diámetro del flexor, pero también puede presentar un grado de tenosinovitis. Bueno, eso con respecto a la cara palmar. Siempre estamos en la cara palmar. Ahora vamos, en la cara dorsal, ya vamos a estudiar ya con lo que serían los tendones. O sea, al estudiar dedos, ya vamos a estudiar la parte de la cara dorsal de la mano propiamente dicho. Entonces, en este caso vamos a entrar a hablar de la anatomía del dedo, que tiene también una cara palmar y una cara dorsal. En la cara palmar tenemos el aparato flexor y en la cara dorsal el aparato extensor. Acá ya tenemos que empezar a discriminar y no decir el tendón flexor, el tendón extensor. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque no es solamente un tendón. Ya estábamos viendo que en el caso del aparato flexor son 2, superficiales y profundos. Entonces a la hora de hacer un informe, no tenemos que decir el tendón flexor tuvo una rotura a tantos centímetros de la articulación. No, tenemos que hablar con propiedad. Estamos hablando de un aparato flexor compuesto por
un tendón que es el profundo, que está en rojo, y un tendón que es el superficial, que está en azul. Entonces, vamos a tener a nivel de la articulación metacarpofalángica, tenemos los dos. Tenemos el profundo, que es el rojo, y el superficial, que es el azul, que es superficial. Van juntos, pero ¿qué pasa? El segundo, el tendón flexor superficial empieza a dividirse y empieza a lateralizarse y va a terminar en la segunda falange. Termina el superficial. Y el profundo continúa hasta la falange distal. Entonces aquí tenemos que hablar con propiedad cuando estamos haciendo una relación del aparato flexor de un dedo. Y aquí tenemos nuevamente la imagen del flexor profundo, el flexor superficial, lo que serían la polea, lo que le va a atajar justamente. Vamos a estudiar mejor en el otro corte. A cada tendón superficial y profundo le ataja un conjunto de poleas, que son tipo unos anillitos en el caso de las anulares, y tipo unas cruces en lo que son las cruciformes. Porque hay dos tipos de poleas que son estructuras que van a fijar al tendón flexor, al aparato flexor, al plano óseo. Entonces, tenemos acá la articulación metacarpo-falángica, la articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. Entonces, las poleas anulares, o sea que se las indica como A1, A2, A3, A4 y A5, son 5 poleas anulares, de las cuales las impares entran en relación directa con las articulaciones del dedo, que serían A1 en relación a la articulación metacarpofalángica, A3 en relación a la articulación interfalángica proximal, A5 en relación a la articulación interfalángica distal. Son las impares anulares. Y las pares anulares, la A2 está a nivel de la primera falange y la A4 a nivel de la segunda falange. Y luego tenemos las cruciformes, que son las que menos, muy finitas son, ya prácticamente no las podemos identificar a no ser de que estén muy engrosadas. Está C1, C2 y C3. La C1 a nivel próxima a la articulación interfalángica proximal, pero sobre la primera falange. Y la C2 a nivel de la segunda falange en su tercio proximal. Y C3 a nivel de la articulación, la próxima articulación interfalángica distal sobre la segunda falange. Bueno, parece complicado, pero no es complicado. El tema de las poleas es algo que tenemos que saber con respecto al aparato flexor de un dedo. Para repetir y tratar de fijarle a esto, entonces vamos a repetir, no hay problema. El aparato flexor de un dedo está conformado por el tendón flexor profundo, flexor superficial. El flexor superficial, una vez que pasa la articulación metacarpofalángica, empieza a lateralizarse hasta llegar a insertarse a los lados del tercio proximal
de la segunda falange. Y por el medio va a pasar el flexor profundo que va a terminar en la primera, en la falange distal. Y la fijación de ese complejo de tendones superficial y profundo está a cargo de las poleas. Las poleas hay dos tipos, las anulares y las cruciformes. Las anulares son las que nosotros podemos detectar perfectamente. Las cruciformes ya son muy difíciles de detectar. Entre las anulares tenemos impares y pares. Las impares van en relación a las articulaciones del dedo, o sea, A1, metacarpo falángica, A3, interfalángica proximal, y A5, interfalángica distal. La A2 y A4 van en relación a las falanges, en A2 en relación a la primera falange y A4 a nivel de la segunda falange. Las cruciformes ya no las vemos, pero tenemos que saber dónde se las ubican. Y acá está la descripción. A1 se extiende desde la zona de la placa palmar, de la articulación metacarpofalángica, hasta la base de la falange proximal. A2 se extiende desde la base de la falange proximal hasta la unión de los 2 tercios proximales y el tercio distal de la falange proximal. A3 es pequeña y se localiza en la articulación interfalángica proximal. A4, tercio y medio de la falange media. Y A5 sobre la articulación interfalángica distal. Bueno, y esta es la imagen de la polea. Es una imagen lineal, hipoecoica, que no debe medir más de 0,8 milímetros. Está en relación con la articulación metacarpofalángica y el paso de los tendones profundo y superficial. Acá se ve toda la anatomía de lo que sería a nivel de la polea en A1. Acá hay un video también de lo que es la polea en A1. Pasamos a 2. Llegamos a 3, a 5. Y ahí termina. Entonces, ¿por qué es importante insistir con las poleas? Porque hay muchas patologías y hay una patología, voy a abrir ya el paraguas, hay una patología muy frecuente que alguna vez seguro que escucharon, es el dedo en resorte, dedo en gatillo, o si no, tenosinovitis estenosante. Los tres son la misma cosa. Y es el engrosamiento de la polea en A1. O sea, es el engrosamiento de las poleas que puede ser en A1, A3 o A5. Y a eso se le llama una tenosinovitis estenosante. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que dar una fuerza extra para poder extender ese dedo. Porque hay una dificultad de que el flexor pasa con mucha dificultad, porque hay una estenosis del túnel donde tiene que pasar cuando hay un engrosamiento de la polea. Entonces, tiene que ayudarle, a veces solito, o si no, con la mano contralateral, empuja para que pueda extenderse totalmente. Por eso se le llama dedo en tenosinovitis estenosante. Por eso se le llama dedo en gatillo, porque parece como si fuera que está gatillando. Hace un ruidito inclusive. O dedo en resorte, porque con mucha fuerza hasta parece tipo un resorte que el movimiento que hace. Por eso, una tarea importante, si van a hacer mano, tienen que saber esta disposición de las poleas. Las anulares y las cruciformes. Las anulares hay pares e impares. Las impares en relación a las articulaciones. Las pares en relación a las falanges media y distal. Otra imagen de lo que es los tendones flexores en relación a las articulaciones. Se puede recorrer todo el dedo. Y todo el dedo va a tener vaina.
en todo el dedo, el aparato flexor tiene vaina tendinosa. O sea que de entrada podemos estar frente a una tenosinovitis. En un corte transversal en la zona 3, la zona 3 corresponde a, eso es un punto también que tenemos que saber. Las zonas de los dedos. En los dedos tenemos zonas, porque a nivel de los traumatólogos, en lo que corresponde a una lesión, o nosotros mismos a la hora de ubicarnos, tenemos que saber que en la zona 3 vamos a encontrar los dos tendones, el superficial y el profundo, bien alineados, uno sobre otro. El superficial por encima del profundo. En la zona 2 vamos a ver la separación de los tendones superficiales haciéndose más laterales y quedando el profundo bien profundo. Y en la zona 1 solamente vamos a ver el profundo. Esa es una parte que tenemos que manejar también. O sea, son varias cosas las que tenemos que estar bien puestas. Y en este esquema es el esquema que tienen que tener guardado en secreto en el consultorio, porque acá tenemos todas las relaciones posibles. Tenemos el superficial y el profundo, vienen, están juntos, luego el superficial se nota que se está haciendo más lateral acá y termina aquí en la segunda falange. Vemos que acá solamente termina el profundo. Vemos las disposiciones de las poleas y vemos las disposiciones de las zonas. Entonces, volviendo a la imagen esta, en la zona 3 tenemos los superficiales y los profundos. En la zona 2 los superficiales se hacen más laterales, el profundo sigue profundo, y en la zona 1 solamente el profundo, ya prácticamente terminando en la falange distal. Pero bueno, redondeando esto, y para recordar, esto es un punto que hay que recordar, desde el punto de vista fisiopatológico, una rotura del tendón superficial y profundo, hay una incapacidad de la flexión de la falange. Prácticamente queda así. No hay movimiento. No hay para nada. Una rotura aislada del tendón superficial causa una leve afección de la flexión de las falanges. O sea, ¿dónde se puede lesionar el tendón superficial? En la zona 3 y en la zona 2. En el caso que haya una lesión bien superficial y solamente afecte al tendón superficial. Entonces, va a haber una flexión del profundo, que va a ser esta, pero no va a poder hacer esto. Esto ya no puede hacer. ¿Por qué? Porque el superficial está lesionado, pero el profundo hace esto. Hasta ahí el paciente hace, pero lo otro ya no hace. Y una rotura del tendón profundo reduce la capacidad para la flexión distal. O sea, solamente el profundo roto o seccionado habla de que la última flexión no puede hacer bien. Entonces hace esto, pero ese último movimiento de prensión que hace el flexor profundo no puede realizarlo. Por eso es bueno aprender lo que son las zonas. Por eso tenemos que saber la disposición del flexor superficial y profundo en relación a la zona. Y por eso tenemos que saber la disposición de las poleas y dónde están. Una vez que ese esquema nosotros manejemos, muchísimas patologías vamos a poder identificar y prácticamente le vamos a dar el diagnóstico certero de una lesión. Ejemplo, vemos una sección a nivel de zona 1, donde solamente hay flexor profundo. Entonces estamos seguros de que la flexión va a haber, pero en forma parcial, o sea, la flexión del tendón superficial. Y la parte fina no va a poder hacer. La misma cosa en zona 2 y la misma cosa en zona 3.
Y a veces están los dos seccionados en zona 3, los dos seccionados a nivel de zona 2. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Vamos a aclarar porque parece medio complicado, pero se puede con un poco de meterle una garrita ahí para poder entender bien esa parte. Bueno, está bien. Vamos a ir. También hay un aparato extensor. Hablamos del flexor, ahora hay un aparato extensor. ¿Por qué un aparato? Porque hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. En principio, hay un tendón extensor que luego se divide en un tendón extensor central que va a terminar en la segunda falange, en el tercio proximal de la segunda falange. Y se divide de ellos unos tendones extensores laterales que van a llegar hasta la tercera falange. Luego tenemos los músculos lumbricales por un lado y la banda sagital a nivel de la articulación metacarpofalángica. O sea, vamos a empezar de atrás según estas numeraciones. Primero tenemos al tendón extensor que viene de la muñeca, se posiciona por el dedo, por cada dedo, y cuando llega a la articulación metacarpofalángica hay como un capuchón que lo reviste, que es la banda sagital. A un tendón extensor lo envuelve. Pasando la articulación metacarpofalángica, vamos a encontrar que ya se divide en uno central y dos laterales. El central termina en la articulación en el tercio proximal de la segunda falange y los laterales van a terminar en la falange distal. Eso es lo que nosotros podemos ver bien a nivel de lo que es el aparato extensor. Entonces, los tendones extensores discurren por la cara dorsal de los huesos metacarpianos, estructuras finas que en su trayecto por la mano no tienen vaina sinovial, tienen tres ramas principales, un tendón central que discurre por la línea media y se inserta en la base de la falange media. Dos tendones laterales que pasan a cada lado de los componentes centrales y se insertan en la base de la falange distal. Y en la articulación metacarpofalángica, el complejo de tendones extensores se estabiliza por la banda sagital. Los tendones extensores también, como les digo, se llama aparato extensor porque llega un momento que se divide en los laterales y el central. Entonces ya tenemos dos tipos de extensores. Y hay que discriminar también para que a la hora de sección de un tendón, tenemos que saber si le afecta al tendón central, si le afecta a los laterales, o si hay una desinserción a nivel distal. Puede haber una desinserción, puede haber una rotura de uno de estos tendones o de los dos tendones, porque si hay uno se rompe, parcialmente hace la extensión todavía, puede hacer. El aparato extensor en ese sentido es muy versátil porque a veces se rompe uno, pero todavía hace la extensión, pero con un poco de dificultad. Entonces, a la hora de la descripción tenemos que decir si la rotura es del tendón extensor lateral en el borde cubital o en el borde radial. Eso es lo que, teniendo en cuenta la disposición del cúbito y del radio.
Entonces ahí vemos si corresponde al borde radial o al borde cubital del extensor lateral. Bueno, ecográficamente es un tendón muy finito, muy delgadito, pero con las características típicas de un tendón ecogénico, fibrilar, sin vaina tendinosa. Se posicionan por encima de los huesos metacarpianos. Son unas bandas muy finitas. Que posteriormente terminan hasta la falange distal. Bueno, traté de resumir lo más resumido para que se entienda. Porque el concepto tiene que quedar acá, de la anatomía normal para poder justamente ver las patologías ahora. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Me voy rápido? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Tal vez, quizás, a lo mejor. Yo les digo, es difícil esta parte, pero no es imposible, no es imposible. Un poquito de práctica, un poquito de conocer bien esa anatomía esquemática que les pasé y vamos a poder enfrentarnos a un dedo. Doctor Gabriel, Sí, te quería preguntar, en caso que vos de repente veas una tenosinovitis a nivel de la polea 1 sí. y diga que es una tenosinovitis, por decirte así, de los flexores, ¿tu informe está mal o no está bien desglosado al no poner esa zona o la polea y todo eso? Mira, según como yo hago, por ejemplo, yo trato de identificar la estenosis en una tenosinovitis estenosante. Que la estenosis por culpa de la polea puede ser en A1, A3 o A5. Y la característica que es lo que más llama la atención, por ejemplo, cuando la A1 está engrosada, está enosada, la vaina tendinosa se hincha más o se distiende más por encima de A1. Y cuando te vas por debajo de A1, a veces la vaina está normal. O sea, por encima de A1, hacia proximal, se ve la tenosinovitis bien puesta. Ahora, cuando A3 está engrosada, se va a ver esa tenosinovitis un poco más abajo ya, a partir de por encima de A3. Ajá. Por encima de A5. O sea que es importante ver la polea. Y generalmente en un 90 y pico, más del 90%, la polea A1 es la que jode. O sea que tenemos que ir a buscar esas poleas engrosadas. Generalmente en un dedo en gatillo vemos que el paciente luego te dice, vos sabés, doctor, que yo agarro y tengo que empujarlo con mi otro dedo para que se pueda abrir mi dedo, porque si no, no se puede. Y te vas y le tocas encima de la articulación metacarpofalángica y le duele. Y al poner el traductor en corte longitudinal, la polea se ve ya de entrada hinchada. La medís está 1.2, 1.3, 1.5, que es prácticamente el doble de su medida normal. Y es dolorosa la presión, por eso hay que tocar también. Cuando te habla del dedo en resorte, dedo en gatillo, anda a tocar la articulación metacarpofalángica y vas a sentir como una dureza. Y poner el traductor, la polea perfectamente identificada, una cosa alargadita por encima de 1, 2, 3, 1.2, 1.5. Yo encontré hasta de 1.8. Enorme, no podía ni tocarle al paciente. Y es
con un poco de práctica eso se te hace una costumbre ir a identificar una polea engrosada. Y la tenosinovitis por encima de la polea engrosada. El caso que yo he visto Sí, fue le mordió, una veterinaria que le mordió un gato, ¿verdad? Y sí. tenía tenía esa inflamación, tenía el engrosamiento, aparte tenía un problema del tejido celular, todo eso, y no podía extender su dedo medio, ¿verdad? Sí. Entonces, se veía bien, pero lo que ahora recuerdo, no le puse eso a uno, le Esa es puse una nomás que situación diferente, Elías, por el hecho de sí, que es traumática e infecciosa. En sí, ese caso, vos podés encontrar una vaina tendinosa distendida, pero las poleas están normales. Y el movimiento no es por problema de polea, sino es por un engrosamiento del tejido celular subcutáneo, una infección, una celulitis o la vaina distendida por traumatismo. Es otra situación eso. Y sí, también se ve que las poleas son normales, pero hay una tenosinovitis. ya. Y lo que pedía el traumatólogo era si cortó los nervios, pero tenía sensibilidad y movía, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero yo creo que más bien es como dijiste, ¿verdad? Por la celulitis y Por la por el celulitis. traumatismo. Sí, por el Y por- traumatismo, la reacción inflamatoria es que no podía mover bien el dedo, ¿verdad? Ahí hay que ver, por ejemplo, si por ahí la mordedura no afectó o no hizo una sección parcial de algún tendón, el del superficial, por ejemplo. Pudo haber hecho. Pero así como estás contando, yo creo más que la causa de la poca movilidad era por la infección, por la celulitis y por la tenosinovitis concomitante, porque una celulitis te puede dar una tenosinovitis concomitante. Sí. Y el tendón era íntegro, o sea, no había ni una solución de continuidad, ni pequeña ni llamativa. Además, sí la reacción inflamatoria y la celulitis. Yo creo que más por la inflamación es la inmovilidad que tenía, la falta de movilidad. Gracias. Dale, dale. Bueno, vamos a hablar, ya estamos hablando de patología y bueno, y vamos a hablar de patologías, al menos las más frecuentes. Tenemos patologías tendinosas, ligamentarias, articulares, musculares, subcutáneas, vasculares, una serie. Pero vamos a tratar de centralizarnos en este momento en lo que son las tendinosas. Patologías más frecuentes de la cara palmar. Vamos a ir de las que más aparecen a las que menos aparecen. Pero tenemos el dedo en resorte, también llamado dedo en gatillo, tenosinovitis estenosante. ¿Cuál es su causa más frecuente? El engrosamiento de la polea en A1. ¿Dónde está ubicada la polea en A1? A nivel de la articulación metacarpofalángica. También puede afectarse a 3 y a 5. Dedo del escalador, separación de más de 1 milímetro del flexor de la cortical, del flexor de la cortical en A2 o A4. Dedo de Jersey, abulsión del flexor profundo. Dedo del guardabosque o esquiador o Stener también. Rotura del ligamento colateral cubital. Quistes tenosinoviales o artrosinoviales, nodulaciones de Dupuytren, tenosinovitis, roturas parciales o totales. Bueno, eso para recordar simplemente de lo que estábamos hablando hace rato. Queda acá en la grabación para que ustedes puedan detener el video y acordarse perfectamente de estas zonas. Pero bueno, vamos a hablar directamente de la patología de don resorte, gatillo o tenosinovitis estenosante, engrosamiento de la polea en A1, medida normal de 0,8 milímetros en promedio. Se la mide en corte longitudinal. Se la aprecia mejor en corte longitudinal y se la mide en un corte longitudinal. Hay una banda teninosa ocupada con un líquido anecoico heterogéneo por encima de la polea en A1. Esta es la imagen de la polea engrosada. Aquí tenemos
una imagen alargada, hipoecoica, que al medirla por encima de 0,8, seguro, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, y cuanto más aumente en espesor, la dificultad para el paso de los flexores va a ser más. Y por consecuencia, entonces la extensión va a ser más dificultosa. Otra imagen de la tenosinovitis estenosante, pero en este caso se le agregaba, aparte por alguna fricción que haya pasado entre la polea y la vaina tendinosa, se formó aquí un quiste tenosinovial. Esa es otra cosa importante, que los quistes tenosinoviales son roturas de la vaina tendinosa y por consecuencia se forma un quiste que acompaña el movimiento de la vaina. Es un quiste que se desprende de la vaina, en este caso de los flexores del cuarto dedo. Entonces, es frecuente también de ver a nivel del engrosamiento de la polea, un quistecito ya por efecto de la fricción, se hizo una rotura y se formó un quiste tenosinovial. Las imágenes de la ocupación de las vainas por encima de 2 milímetros, a veces mide 2.1, 2.4, 2.5, 2.8 de espesor esa ocupación. Es lo que tenemos que hacer constar también en el informe eso. Aquí tenemos justamente la vaina tendinosa ocupada. Algún video también de Don Resorte. En un corte longitud transversal vemos la ocupación de la vaina. No olvidarnos, gente, de lo que es la exploración del dedo se hace en cortes longitudinales y transversales. El mismo entrenamiento de cuando miramos al tendón por en el área del bíceps. Lo miramos en transversal, nos vamos hasta la unión miotendinosa, luego subimos, nos ponemos en longitudinal, nos vamos desde la corredera hasta la unión miotendinosa. La misma cosa el dedo. El dedo le recorremos al dedo desde la parte, por decir, el quinto dedo, desde la eminencia hipotenar, vamos entrando al dedo en corte longitudinal, posteriormente hacemos el corte transversal de la misma forma. Y hacemos con una flexión-extensión para verlo en los movimientos, si son de los extensores o si son de los flexores. Se hace la misma cosa. Y en el corte longitudinal se aprecia mejor aquí la polea A1 engrosada a nivel de la articulación metacarpofalange. Siempre pedir al paciente que haga el movimiento de flexión y ahí se aprecia perfectamente la dificultad que pone la polea para el paso del tendón. Bueno, ya hay otra entidad que se llama dedo del escalador. Cuando hay una separación de más de 1 milímetro en A2 y A4. Para acordarnos, A2 está a nivel de la falange media y entre el aparato flexor y el plano óseo hay una separación de más de 1 milímetro. Entonces ahí se está hablando de un dedo del escalador, porque justamente el escalador, ¿qué hace? Pone en esta posición sus dedos y ahí está forzando más de lo normal y le hace trabajar mucho las poleas en A2 y A4 y se desprende. Es como si fuera que se desprende esa polea. Y puede pasar a nivel de A2 o A4. Ese se llama dedo del escalador. El dedo de Jersey ahora es la rotura del tendón flexor profundo. El profundo, ¿en qué zona está? En zona 1. Es cuando la rotura se da en la parte más distal por algún traumatismo, una patada, un pisotón, hace que el dedo no pueda hacer la flexión total, no hace este movimiento.
y queda prácticamente a mitad de camino. No puede hacer esto. Queda medio extendido. No. Esa oposición total no se puede hacer. Ese es el dedo de Jersey o rotura del tendón flexor profundo. Dedo del guardabosque o Stener también. El Stener es cuando la rotura del ligamento colateral cubital a nivel de la articulación metacarpofalángica del primer dedo. Tenemos los ligamentos, el colateral cubital y el colateral radial. Y el cubital es el ligamento que se rompe, y este es generalmente en deportes de contacto tipo rugby o de repente el básquetbol mismo o el handball, hace que el dedo quede trabado en la remera o de repente del contrario, y hay un movimiento que hace que el ligamento colateral cubital se extienda a lo máximo al punto de romperse. Y a eso se le llama el dedo del guardabosque o Stener. Es bien puntual esto, es la rotura del ligamento colateral cubital a nivel de la articulación metacarpofalángica del primer dedo. Este es un caso que me tocó a mí, es una rotura del ligamento colateral cubital, falange, metacarpo. Aquí tenemos, y la distensión total, se distiende y hay una parte donde no se ve el ligamento. Y un dolor tremendo. El aparato extensor que estábamos hablando, como discurre, eso ya pusimos, discurre por la cara dorsal de los huesos metacarpianos hasta alcanzar los dedos, estructura fina, sin vaina tendinosa. Tenemos entonces un tendón central que termina en la base de la falange media y dos tendones laterales que se insertan en la falange distal. Y la articulación metacarpofalange está rodeada por la banda sagital. Eso es lo que ya estudiamos hace un momento. Entonces, vamos a encontrar patologías frecuentes también del aparato extensor. Y vamos a empezar por las más frecuentes. Tenemos el nudillo del boxeador. Es la rotura de la banda sagital del capuchón extensor a nivel del metacarpofalángica. Son luxaciones de los tendones. O sea, se luxa el tendón por el hecho de que no puede, la banda le ataja en extensión. Se ve que el tendón extensor está bien en relación al plano óseo, a nivel de la articulación metacarpofalángica. Pero cuando hace la flexión, entonces como la banda sagital está rota, tanto en el borde radial, o puede ser en el radial o en el cubital, el tendón se lateraliza, sale de la parte central. Es como si fuera que se queda desnudo la parte central del dedo. Entonces, al lateralizarse, nos damos cuenta que la banda sagital está rota a nivel cubital o a nivel radial. Es muy frecuente en los boxeadores esto, es la rotura de la banda sagital. Dedo en mazo o martillo. Es el dedo caído. Incapacidad para extender la articulación interfalangia distal. ¿Por qué? Porque hay una avulsión del tendón extensor terminal. Aquí tenemos el extensor, lo que sería la normalidad, y esto es lo que produce la rotura del extensor terminal, que puede ser el del extensor terminal cubital o el extensor lateral radial. Se pueden romper los dos, como se puede romper uno, o como se puede romper ambos también. Y es esto justamente la solución de continuidad que hay, la rotura. A veces es una fractura prácticamente la falange distal. Muy relacionado al traumatismo. Luego hay otra que se llaman, le pueden llegar a pedir evaluar deformidad en ojal o de Boutonniere. Es la rotura de la banda central
de la banda central del tendón extensor en su inserción en la base de la falange media. Suele acompañarse de una rotura aponeursia extensora. Las bandas laterales se deslizan la región palmar y se forma un ojal donde entra la articulación interfalange proximal. O sea que vamos a acordarnos de que la normalidad es que el aparato extensor en su parte central termina en la segunda falange. Y cuando esta inserción se rompe, prácticamente de por sí ya eran laterales estas, las bandas laterales que van a llegar a la parte más distal, son laterales. Pero al romperse la central, se pierde esa fuerza de tensión del extensor y es como si fuera que la articulación interfalange proximal pasa por, se hace más superficial. Se forma tipo un ojal, como si fuera que la articulación pasa por la parte central de las laterales, entre las laterales, y se queda tipo un ojal. A eso se le llama deformidad de Bortonier. Y ahí está el punto de que tenemos que conocer dónde está la rotura. Aquí, por ejemplo, se ve la rotura, el cabo distal del tendón central del extensor y la articulación que sube. Y otra de la forma indirecta de ver es que nuestros bordes articulares están más sobrelevados. Queda tipo esta forma, queda. Tipo más puntiagudo queda la articulación. Y eso es un signo indirecto de que el tendón extensor central está roto. Bueno, también la vimos en la muñeca, tenosinovitis de Carban, pero como se extiende prácticamente hacia el primer dedo, también se la nombra y se la considera como una patología de la mano. Proceso de origen inflamatorio, traumático o por microtrauma repetitivo de los tendones abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El mecanismo de lesión ya vimos. Las actividades que proponen estiramiento y oblicuidad producen fricción contra el estiroides del radio, engrosamiento tendinoso y vainas ocupadas. Entonces vamos a ver la vaina ocupada del primer compartimento que se va a extender hasta el primer dedo. Una imagen de Deckerbein penetrando aquí prácticamente en el primer dedo, llegando a nivel del hueso metacarpo, del metacarpo. Otra imagen. La vaina distendida. Mordedura por puñetazo. Existe también esto. Es cuando el que agrede, el que mete el puñetazo a alguien, el diente del agredido desgarra la piel sobre la articulación metacarpofalángica, con lesión de la cápsula dorsal, el tendón extensor o la cabeza metacarpiana. O sea que es más bien una herida que se produce a nivel de la articulación metacarpofalángica. Pero esa herida puede llegar a romper la cápsula o inclusive al tendón extensor. O sea que es importante también que el que va a pegar, que no pegue tan fuerte porque también se puede llevar la mordedura del puñetazo. Dedo del PlayStation, del celular, muy frecuente. Esto sí que les puedo decir que es muy frecuente en personas que usan excesivamente el celular a la hora de los mensajes, todo eso. Movimientos repetitivos que producen dolor, edema, tendinopatía o tenosinovitis, más frecuente del pulgar. El pulgar puede sufrir en ese contexto tanto del músculo, del tendón flexor por un lado, como del aparato extensor. Los dos están predispuestos a sufrir. En el caso del tendón extensor, del aparato extensor del primer dedo, causa una tendinosis. Hay un engrosamiento, dolor, en comparación al lado contralateral se puede ver a veces en los dos dedos y
A veces también se ve la tenosinovitis del flexor del aparato flexor del primer dedo. Síndrome de intersección también llamada peritendinitis crepitante o muñeca del remo. Se le incluye también en la parte de mano porque es un poco por debajo de lo que sería la zona 7 que nosotros conocemos, ya entrando prácticamente a la mano, es cuando se entrecruzan el primero y el segundo compartimento a 5 centímetros aproximadamente del tubérculo de Lister, donde se entrecruza. Entonces se la considera en la parte dorsal, entrecruzamiento del primer y segundo compartimento, causa lo que es la peritendinitis o muñeca del remo. Aquí tenemos el síndrome de intersección, el cruzamiento de los compartimentos y la presencia de líquido alrededor. Dedo en cuello de cisne también habla. Extensión en la articulación interfalángica proximal, flexión de la articulación interfalángica distal y lesión de la placa volar en articulación interfalángica proximal o lesión del tendón extensor de la interfalángica distal. Aquí tenemos, esto ya sería más un problema de tipo artrosis, entonces una deformidad articular, pero es muy frecuente a nivel de la articulación interfalángica distal. Ya hay una deformación y queda el dedo como mirando hacia abajo. A eso se llama dedo de cisne, porque hay una afección de una deformidad a nivel de la articulación interfalángica proximal y también de la distal, a diferencia de la deformidad en ojal, que es por ruptura del tendón central del extensor. Eso es lo que quería mostrar en esta imagen, que la deformidad en cuello de cisne se da más por problemas de artrosis y la deformidad en ojal por problema de rotura tendinosa. Y deformidad en pico de pato, lesiones por hiperextensión de la articulación interfalángica y flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Es una deformidad en pico de pato. Estos también problemas artrósicos ya son. Hay un componente de base ya, una artritis reumatoidea ya muy avanzada, o de repente algunas fracturas que pudieron crear este tipo de deformidad. Y bueno, esto para completar las nodulaciones de Dupuytren. Esto no es en la cara dorsal, no corresponde a los extensores, pero hay que recordar que son nodulaciones en el tejido celular subcutáneo que se alinean con la cuerda tendinosa del dedo correspondiente. Generalmente puede ser del segundo, tercero, cuarto, quinto, de cualquier aparato flexor, en relación a cualquiera de los aparatos flexores, en mayor medida en el tercero y en el cuarto. Y son tipo bolitas que se pueden palpar y que entran en relación con el tendón, con el aparato flexor, pero no las toca, está en el tejido celular subcutáneo. Lo que pasa que al producir estas nodulaciones produce una fibrosis que impide que el tendón, el dedo se extienda, pero por causa de la fibrosis que está a nivel del tejido celular subcutáneo. No es culpa del tendón, es culpa de la fibrosis a nivel de esa flexibilidad del tejido celular subcutáneo se pierde, entonces se pierde la flexibilidad o la extensión del dedo. En tanto la flexión como la extensión no se pueden realizar en forma correcta. Acá vemos algún video de lo que son las nodulaciones a nivel del tejido celular subcutáneo. Aquí también, en el corte longitudinal, la presencia de las nodulaciones y no tocan el tendón. Otra imagen. Ahí está. Corte longitudinal. Otra vez para identificar. Aquí hay que mirar. Ahí aparece.
Tenosinovitis, sí, podemos ver en lo que es, como estábamos hablando con Elías, en una celulitis, en una mordedura de perro, de gato, de algún insecto, puede crear una celulitis y esa celulitis eh, causa como un efecto colateral en la distensión de la vaina por el proceso infeccioso que genera la zona y causa una tenosinovitis. Y no necesariamente las poleas van a estar engrosadas, sino que es un problema tipo efecto de la causa que es la infección. En este caso, una causa infecciosa puede crear una tenosinovitis. Otra imagen de tenosinovitis de los flexores, en este caso fue traumática por un golpe seco a nivel de la palma de la mano y quedó con una tenosinovitis del segundo flexor. Y también podemos ver sinovitis, o sea, en las articulaciones, patologías articulares, que eso vamos a estudiarla mejor en lo que es la reumatológica. Pero para tener el concepto, y así como estudiamos en la parte de la articulación acromioclavicular, que prácticamente la cápsula tiene que estar a nivel del, de la línea interósea, también en las articulaciones de las manos, tanto en la cara dorsal como en la cara palmar, tienen que estar por debajo, la cápsula articular tiene que estar por debajo de la línea interósea, no sobrepasar esa línea. Una vez que sobrepasa, ya hay grados de sinovitis y ya se correlaciona las características de esa cápsula, si es homogénea, heterogénea, con señal Doppler, con hipertrofia sinovial, con calcificaciones. Es otro criterio, pero el concepto es que la cápsula tiene que estar a nivel de la línea interósea. Y otra patología muy frecuente que se llama risartrosis. La risartrosis tiene nombre propio las irregularidades óseas en el extremo de la articulación trapecio metacarpiana. Es una patología muy frecuente del paciente y se le relaciona mucho con la tenosinovitis de Kervain, porque prácticamente está en la articulación trapecio metacarpiana y el paciente no puede hacer la oposición. Cuando le pasan la mano, el famoso apretar la mano, ese apretón de mano que damos con la ayuda del pulgar que aprieta justamente la mano y duele en la parte superior de la base del primer dedo, o sea, en la articulación trapecio metacarpiana. Y encontramos irregularidades óseas en ambos extremos y a veces con cápsula distendida. Y a eso se le llama una risartrosis. Es también un diagnóstico diferencial en las patologías de la cara dorsal de la mano. Y bueno, también traté de resumir al máximo las patologías para que podamos fijar justamente estas primeras patologías. ¿Alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? ¿Estuvo difícil? ¿Primera vez que escucharon? ¿Alguna vez escucharon? Leila, por ejemplo, es primera vez que escuchó. David, decime, ¿escuchaste alguna vez esta parte de ecografía de... Yo creo que la ventaja que existe respecto a esta ecografía es que los traumatólogos las piden muy poco, se van directo a la resonancia. Entonces, nos resta un poco de práctica, ya que no lo vemos frecuentemente, salvo lesiones del tipo quístico, lesiones que ya son muy parecidas a lo que pasaba con la muñeca. Entonces, ahora la disponibilidad que hay de resonadores hace que muchas de estas lesiones pasen directas. Entonces, a mí por lo menos, yo que llevo súper poca músculo esquelético, he visto mucho más hombro, mucho más codo, todavía en muñeca y mano no me introduzco de lleno. Entonces,
Para mí esto es como conocimiento que hay que tenerlo, la parte anatómica excelente, pero sospecho que no me van a pedir muchos exámenes de este tipo, sino que lo van a derivar más bien a una imagen que el traumatólogo crea más que lo que muestra la ecografía de mano. Y mira, para algunas patologías la ecografía actualmente está superando por el hecho que es un estudio dinámico. La resonancia te puede dar mejor definición, pero el estudio dinámico de los tendones actualmente se está tirando más a la ecografía, porque ahí yo puedo discriminar tengo una visión fisiopatológica de lo que es la lesión. Otra cosa que a veces la resonancia es el hecho de estar mucho tiempo, no se aprecia la parte dinámica, es un poco más lento en el sentido de tener una rápida respuesta. Yo, por mi experiencia, David, a mí me piden bastante lo que es lesiones en manos, justamente para ver lo que es la disposición de los tendones a la hora de la exploración dinámica. Esa es la ventaja que tenemos los que hacemos ecografía musculoesquelética en mano. Porque una vez que el colega ve que nosotros manejamos en buena forma, va a ser mucho más rápido el informe ecográfico. Y después, sí, para complementarlo, le va a hacer la parte de resonancia magnética. Y otra cosa, hay patologías puntuales como el dedo en gatillo, dedo en resorte, que no hace falta llevarle a una resonancia. Se ve perfectamente por ecografía. Y todas estas patologías que yo les mostré se ve bastante bien. Es cuestión de costumbre. Yo creo que los traumatólogos ya están en muchas patologías, ya se tiran por la ecografía, en otras son más tradicionales y persiste el concepto de resonancia magnética. Pero bien, bien, tenemos que saber igualmente esto. Una consulta, Doc. Se ocupa mucho la visión, aprovechando que el dedo es una superficie chica, una longitudinal, pero como en una vista coronal del dedo propiamente tal, como de borde lateral o borde medial a la estructura. Las estructuras de borde se estudia mejor con el corte, sí, transversal, en barrido, justamente la que nos va a dar los bordes, tanto cubital y radial. O, No, pero me refería a que, por ejemplo, la vista long a lo largo del dedo, si yo el transductor lo tengo en long, pero lo coloco por el lado, voy a tener una vista pseudocoronal del mismo tendón. sí, sí, sí. ¿Eso se ocupa con frecuencia, por ejemplo, para despejar dudas de roturas Sí, sí, parciales? se usa también eso. Eso sería tipo un barrido lateral, un barrido cubital, un barrido radial. O sea que desde de tu corte longitudinal te vas hacia el borde radial, justamente explorando los tendones también en una vista lateral. ¿Sí? Se hace eso. Y más cuando hay una sospecha de rotura. Sí. Sería el barrido lateral cubital, barrido lateral radial, en toda su extensión. Y usar también frecuencia, es algo muy importante, la frecuencia alta, y que en dedo tiene que estar por encima de 14, sería lo ideal, entre 15, 16, 17, 18, sería lo ideal para poder discriminar justamente esos tendones superficiales y profundos. Porque a veces no nos quedamos cortos con un 10, 12, hasta el 14, a veces la ve, depende del equipo, pero lo ideal sería 16, 18, para poder ver al menos
las últimas disposiciones de del aparato flexor y el extensor. Pero bueno, esto hay que practicarlo, esto hay que, de repente, como dice también David, David dice que a veces no es muy frecuente, y sí, no es muy frecuente, pero cada tanto cae una mano y tenemos que saber enfrentarnos a estas patologías. Y yo les invito, por ahí, si tienen una mano, no la rechacen, vamos a hacer juntos. Me envían un mensaje, doctor, tengo una mano acá y yo les voy a tratar de responder y me muestran las imágenes que sacaron y vamos a discutir, pero no rechacen una mano y traten de practicar, porque a veces una mano no te viene todos los días, pero al menos una vez por semana puede venir. Y si el colega traumatólogo o sabe que nosotros sabemos hacer una mano, nos va a enviar y vamos a poder practicar. Un dedo en resorte, una rotura distal del dedo, un dedo caído, un dedo en mazo, podemos hacer. Sin problema, yo no tengo problema. Varios colegas también me escriben así para ver, doctor, ¿qué piensa usted? Y ya ahí discutimos en un ratito y sacamos una conclusión. No tengan miedo, hay que hacer la ecografía de mano. No dejarla ahí como olvidada. Una o dos patologías tenemos que manejar y de a poco adentrarnos a lo que son todas las patologías de las manos. Cuesta, mano, pero se puede, se puede. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si es que no hay. Entonces damos por culminado esta clase de mano. Como es frecuente, voy a enviar el cuestionario número 4. La clase va a estar grabada también, va a subir al canal. Y para el miércoles vamos a tener nuestra próxima clase, que sería ya la articulación de la cadera. Entonces, vamos a hacer la revisión de la ecografía de mano, del cuestionario número 4, los primeros 15 minutos, y posteriormente vamos a adentrarnos a lo que es la cadera del adulto. Porque después hay una cadera del recién nacido que yo no la hago, me centralizo más en lo que es la del adulto. Y bueno, nos encontramos entonces el próximo miércoles, 20-25, para la revisión y posteriormente ecografía de cadera. Buenas noches, que descansen y nos vemos el miércoles. Ok, Doc. Chao, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Dale, Carmen, saludos para todos, buenas noches, que descansen.